En el negocio de la transportación en Estados Unidos existen zonas productivas donde tú puedes trabajar y zonas no tan buenas. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. En el transcurso de 2 años aproximadamente, he hecho 3 actualizaciones de un video aquí en mi canal de YouTube, donde hablo claramente de cuáles son las zonas, como las catalogo: verdes, siendo la verde muy productiva; amarilla, siendo un 50% productiva; y la roja, que es un poco más compleja para trabajar, ya que tiene mucha oferta y poca demanda. Este video, que he actualizado en 3 oportunidades, lo he hecho en general a la transportación. Pero hoy en día, que estamos recibiendo muchos cambios, que el transporte en los Estados Unidos está cambiando de una manera acelerada, voy a hacer este video donde exclusivamente voy a separar los modelos de negocio. Este primer video de las zonas para trabajar, actualizado en el 2026, va a ser para el bus truck. Posteriormente estaré subiendo al canal un actualizado del negocio del cargo van y a su vez del hotshot. Comenzamos con el video de las zonas para trabajar con el bus truck en los Estados Unidos. Actualmente, las zonas más productivas que tiene el país son el noreste, desde Tennessee hasta Michigan, hasta Wisconsin, cubriendo todas las zonas de Tennessee, Indiana, Kentucky, Ohio, Illinois, Michigan, parte de Missouri y Wisconsin. Estas zonas se caracterizan por tener mucha demanda y muchas veces la oferta, la cantidad de dueños operadores, no da abasto. ¿Qué sucede? Todo lo demás que está alrededor de esta zona verde, puedes observar aquí en el mapa que te estoy anexando, vas a visualizar que los alrededores son amarillos. Zona amarilla. ¿Qué significa la zona amarilla? Son zonas donde puedes tener demanda, pero tiende a ser un poco más lento. A su vez, como visualizas, en su mayoría, la parte del oeste tiende a ser roja en algunos estados. ¿Qué sucede con el negocio del bus truck? Que es totalmente distinto a cómo funciona un hotshot y cómo funciona un cargo van. En el cargo van, ejemplo, existen muchas zonas amarillas, muchas zonas verdes y muchas zonas rojas. Pero en el negocio del cargo van, una zona amarilla es bastante lento para el cargo van. Puedes obtener una carga, pero siempre va a ser más lento. ¿Qué sucede con el negocio del bus truck? Funciona totalmente distinto. Como sabes, el negocio del bus truck en su mayoría es un camión de 26 pies, que es el preferido por los brokers, dispatchers y compañías, a su vez porque tiene mayor capacidad de carga. De igual manera, es un camión que tiene una altura bastante amplia y a su vez es el seleccionado por los brokers y dispatchers, el preferido, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué sucede? Hoy está cambiando la transportación. Tenemos una situación en los Estados Unidos donde la licencia CDL a personas que no tienen una residencia permanente o no tienen una ciudadanía están siendo canceladas. Y esto ha aumentado la demanda en todo lo que es el negocio del bus truck y el hotshot. Las zonas amarillas, como visualizaste en el mapa, tienden a ser un poco más lentas que la zona verde. Pero en el negocio del bus truck es totalmente referencial. ¿Por qué no se colocan o por qué no las coloco en verde? Porque son zonas que han tenido un historial de tener medianamente una demanda. Sin embargo, con los cambios que estamos presentando en la transportación actualmente, hemos revisado de que estas zonas han tenido un mayor auge, un mayor movimiento de cargas, como por ejemplo Oklahoma, Texas,
Texas siempre se ha caracterizado por ser un estado bueno para el bus truck, pero no tan bueno para el negocio de la cargo van. Georgia, incluso parte del norte de Florida, como lo es Tallahassee, Jacksonville, son zonas que el bus truck va a tener mucho más movimiento. Son zonas donde vas a obtener una muy buena rentabilidad. Vamos a hablar un poco sobre la zona roja con el negocio del bus truck. El negocio del bus truck, como sabes, lleva un poco más de gasto, lleva un poco más de gasto operativo. No es que no tienes que ir a la zona roja, pero principalmente tú, dueño operador que estás comenzando o dueño operador que estás reciente en el negocio, tú tienes que ser muy estratega a la hora de ir a la zona roja. El costo por milla promedio que se debería pagar para obtener una rentabilidad acorde a como está el mercado en todas las zonas verde amarilla es mínimo 1.75 por milla. 1.75 por milla es el ideal. Hay zonas como la zona roja y parte de la zona amarilla donde no vas a obtener ese mínimo, pero siempre te tienes que enfocar en una tarifa de 1.75. El techo máximo, cuando tú trabajas con un dispatcher o con una compañía, normalmente puede ser $2, $2.20. Incluso hay oportunidades que puedes obtener más por milla. Pero esto estamos hablando que puede ser un invierno inclemente, puede ser una zona, una carga muy puntual. Pero normalmente tu tarifa va a variar, debería cobrarla de 1.75 a $2. ¿Qué pasa para aquellas personas que trabajan con dispatcher? Porque esto es una duda que se le presenta mucho a los dueños operadores. Las personas que trabajan con un dispatcher tienen que entender que hay un porcentaje detrás. Muchas personas, falta de conocimiento en el negocio, dicen, el dispatcher me está quitando el 15%. No, el dispatcher está cobrando por el servicio prestado y por las herramientas utilizadas un 15%. Y para ello vamos a desglosar. Supongamos que el dispatcher te está cobrando un 15%. De este 15%, tú tienes que excluir lo que llamamos una factory company, que es una financista dentro de la industria del transporte. Esta financista normalmente cobra del 3 al 3.5 al 4%, depende de la compañía. El dispatcher tiene que optar por esta financista para pagarte a ti, dueño operador, pronto. Ejemplo, el máximo 72 horas, algunos pagan semanal. ¿Por qué? Porque los brokers tienen modalidades de pago de 20 a 45 días. Entonces, dos opciones. O tienes el músculo financiero para aguantar estos 45 días y trabajar con un broker, o a su vez acudes a una factory company. La mayoría de los dispatchers, la mayoría de los dueños operadores, la mayoría de los inversores recurrimos a la factory company. Entonces, de ese 15% retira un 3.5%. Nos está quedando un 11.5%. A su vez, los dispatchers buenos no utilizan las famosas aplicaciones, que son aplicaciones que te podrán dar una carga en algún momento, pero son aplicaciones que siempre van a tener un bajo rate, como lo es Truckstock, DAT, entre otras. Son aplicaciones que muchos trabajan con ellas y creen que ya están trabajando directamente con los brokers. No es así. Aquí dentro de estas aplicaciones se maneja normalmente lo que se llama un doble brokeraje. Un doble brokeraje que afecta muchísimo. Desde el broker van picando la torta muchas figuras que tú no estás viendo. Por lo que los dispatchers buenos, los dispatchers que te van a mantener en movimiento, no trabajan con estas mal llamadas aplicaciones. Los dispatchers trabajan con buenos low board, con brokers grandes. Y los brokers grandes, los brokers de buena calidad, los brokers más seguros para poder trabajar, se encuentran en los low board, que son los mejores del mercado, pero tienen un precio significativamente alto. Ejemplo, hay un low board muy famoso que es Silectus, que es otro error. Vamos a hablar en un video adicional sobre Silectus, porque esto es un tema bastante extenso. Silectus normalmente comienza con $500 al mes, cosa que es bastante elevado. Muchas veces tú te suscribes y crees que tienes una mensualidad de $500 y que tú a los 3 meses te puedes retirar. Muchas personas se han retirado y se consiguen con la sorpresa de que tienes que pagar todo el año, porque en las letras pequeñas del contrato tú firmaste esto. Es donde se presentan
emergencia donde se presentan las situaciones, entonces no vas a pagar $500, sino vas a pagar $6,000 al año de entrada. Los buenos dispatchers trabajan con este tipo de lowball y normalmente tienen un precio un poco más reducido, pero sin embargo vamos a redondear esto a un 3%. Entonces de ese 11.5% que te está quedando, dueño operador, resta un 3%. Estamos hablando de un 8.5%. Y esto sin contar todos los gastos operativos de pago de llamada, pago de oficina, que por supuesto no lo haces tú solo. Esto lo paga todo el promedio de dueños operadores que trabajan con el dispatcher. El dispatcher lo que se viene ganando como tal es un 6, 5%, 7%. Pero es un dispatcher que va a estar trabajando para ti. Un dispatcher que está buscándote las cargas mientras tú estás descansando o mientras tú estás esperando una carga. Uno de los errores más grandes que se comete en el negocio es creer que tú vas a trabajar por tu cuenta desde el principio. Sí, técnicamente lo puedes hacer, pero te vas a encontrar con estas famosas aplicaciones y es donde se te va a presentar el tema de la rentabilidad. No vas a tener una rentabilidad adecuada. Entonces, volviendo al tema de pago por la milla, si tú estás corriendo a 1.75 por milla, tienes que desglosar el 15% menos. Estamos hablando, todo eso va a compensar los gastos que te acabo de explicar. A su vez, el resto es limpio para ti. Por supuesto, desglosando tus gastos operativos. Tú tienes que manejar y entender esto. Un dispatcher no te está quitando el dinero. Yo muchas veces, te lo digo, yo, el lobo, muchas veces juzgué a muchos dispatchers. Yo señalaba a muchos dispatchers. Pero cuando estás del lado de la barrera, cuando te metes al ruedo, es donde verdaderamente entiendes. Sí, un dispatcher gana dinero, porque un buen dispatcher organizado no solamente trabaja con un máximo de 10, que es lo más o menos humano que puede ser una sola persona semanal. Tiene un equipo conformado por 3, 4 dispatchers internamente y trabajan con varios. Cada uno aportando su operatividad da una rentabilidad. Por eso es que el dispatcher siempre genera, pero el estrés, la responsabilidad principalmente que tiene un dispatcher detrás de esto es bastante grande. No estoy defendiendo a los dispatchers, lamentablemente hay dispatchers no tan buenos, hay dispatchers buenos, pero aquí vamos al tema que yo siempre digo en mis videos. Tú tienes que saber trabajar, tú tienes que salir del cascarón primero, emplumar y posteriormente volar. No salir creyendo que te la sabes todas más una y trabajando con cualquier dispatcher. Para eso existe una preparación. Para eso siempre les recomiendo a las personas que tomen mi mentoría, donde van a salir al 100% entendidos del negocio, los errores que vas a evitar y lo más importante, te pongo a trabajar de una vez con un buen dispatcher. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Por supuesto, hay zonas buenas, que es el título de este video. ¿Qué sucede en una zona roja, dueño operador? Como te dije hace rato, no es que no vas a entrar a la zona roja. Tú primero, el deber ser, quemes carretera, conozcas el negocio por lo menos 3, 4, 5 meses, esperas que madure tu autoridad, que es recomendable hasta los 6 meses, y de allí puedes ir a la zona roja. Pero tú tienes que entrar con las botas bien puestas. Tú tienes que entrar a un buen precio. Y yo te recomiendo a ti, dueño operador, no entres a una zona roja por menos de $2.10, mínimo $2 por milla. ¿Por qué? Supongamos que tú vas a San Francisco, California. El estado de California es un estado que tiene mucha oferta, recibe mucha mercancía, entran muchos dueños operadores
pero exporta poco, porque sabemos que California principalmente es un estado que produce muchísimo dinero, pero es un estado de servicios, de tecnología en su mayoría. La manufactura o la construcción o la elaboración de productos es muy bajo. Sin embargo, sí tienen algo de producción. Ejemplo ahora que tenemos la gasolina sumamente alta. Esto es temporal. Y tú lo sabes y todos lo sabemos. Muchos están haciendo emergencia, pero esto es temporal. Vámonos al escenario de que una gasolina esté normal en California. $7 por galón, $6 por galón. Eso es un escenario normal en California. Mientras del otro lado, en el este, está a 2.67 el galón de diésel o 3.10 en las LOF o en las Pilot. Tú entraste a 1.75 a California, sacamos el 15% del dispatcher. A su vez, te consigues con un estado donde vas a tener que esperar algunos días o a su vez reubicarte vacío, unas 500, 700 millas, para que puedas obtener una carga. Y hablamos de que estas 500, 700 millas te va a representar un valor bastante elevado en cuanto al presupuesto. Entonces, tú tienes que entrar bien a la zona roja. Tú fácilmente le puedes decir a tu dispatcher, mira, yo para San Francisco no voy por menos de $2.10. Y sin embargo, no es gran cosa. Pero como tú estás comenzando, como tú estás nuevo, es bastante complejo para el dispatcher obtener eso con el broker. Sin embargo, si tienes un buen dispatcher, siempre van a trabajar en sinergia y van a lograr un ganar-ganar, que es por lo que trabaja un dispatcher. Mientras tú más ganas, él gana. ¿Qué sucede? La zona amarilla. La zona amarilla, para el caso del Vostok, para mí sigue siendo una zona verde. Y vuelvo y repito, no la pongo verde porque tiene un historial de ser amarilla. Pero tú fácilmente puedes entrar a la zona amarilla a 1.75 a 1.85 por milla. Va a haber casos que te vas a tener que reubicar. Tú tienes que evaluar bien a la hora de obtener una carga a qué ciudad vas. Rápidamente, cuando el dispatcher te llame, tú lo que le tienes que pedir es dame el zip code. Tú te vas al mapa que te estoy dejando aquí y tú vas a ver las ciudades. Yo te las voy a poner un poco más rojas. Perdón, un poco más amarillas. Donde está el amarillo más intenso es donde hay mayor demanda. Y donde está el amarillo más claro son zonas foráneas o pueblos. Que puede salir una carga de una fábrica foránea, pero va a ser bastante complejo y te vas a tener que reubicar de 100 a 200 millas. Eso tienes que tenerlo presente. Entonces tu dispatcher cuando te diga, baja este zip code, mira, fulanito, yo estoy yendo para el medio de la nada, la reubicación más cercana es Dallas. Son 150 millas. ¿Cómo hacemos allí? Mira, no se puede obtener más con el broker o sí se puede obtener más con el broker. Allí es donde viene tu negociación. Pero tú no puedes hacerlo de una manera impulsiva. Tú tienes que ser estratega, porque tú eres el dueño de tu negocio, pero también tienes que entender que estás pasando un proceso de novatada. Ya para los veteranos, para los que tienen mucho tiempo en el negocio, ya es un poco más fácil la negociación. Pero tú tienes que entender que tu autoridad está nueva. Tu autoridad, mientras no tenga nombre, va a ser bastante complejo. Y yéndote a las famosas aplicaciones, las mal llamadas aplicaciones, no creas que vas a conseguir esto, porque allí va a ser hasta peor. Vas a conseguir menos, vas a tener que pagar tu factory company y a su vez vas a quedar en lo mismo. Pero vas a tener que estar tú en el estrés mientras estás conduciendo, obteniendo las cargas. ¿Qué te quiero decir? La zona amarilla, tienes que entrar consciente de que te vas a tener que reubicar. Si vas a una zona principal, a una ciudad principal, Houston, Dallas, Oklahoma City, San Luis, Missouri, Kansas City, entre otras, sí vas a salir rápido. Muchas veces tienes que esperar un día, muchas veces tienes que esperar un poco, pero normalmente vas a salir rápido. A su vez, la zona verde. La zona verde también no es que es la zona que te va a botar todas las cargas y dame muchas cargas y dame muchas cargas. Sí, te va a dar en su mayoría si tú eres estratega, pero también tú vas a quedar en pueblos donde vas a tener que reubicarte. Tú vas a tener que reubicarte 100, 150 millas. Muchos dueños operadores que se preparan conmigo, cuando ya tienen un mes en el negocio, me llaman, mira, Lobo, el dispatcher me está mandando a rodar 100 millas. Es completamente normal. En el negocio del Vostok no es como en el Cargo Van, que se negocia el deadhead. Muchas veces se negocia el deadhead en el Vostok, pero cuando ya tú eres independiente, cuando tú tienes una autoridad madura,
Cuando un broker, cuando tú trabajes con él, vea tu historial de inspecciones y diga, esto es una persona con experiencia. No pretendas, dueño operador que tienes 2 días en el negocio, que te van a pagar un day head porque sí. No es que te estén robando, no es que te lo estén quitando, sino que esto es una cadena de suministros donde todos cobran una tarifa. Ten presente que siempre te vas a tener que reubicar. Y eso es parte de la estrategia. Eso es parte de cualquier negocio. Toda persona que inicia un negocio tiene que invertir. En el negocio de la transportación, tú inviertes en combustible, inviertes en gastos operativos, inviertes en unidades y a su vez es donde te da el resultado a la inversión o el retorno a la inversión, que es tu rentabilidad. Para resumir, zona verde. Tú tienes que ser estratega. Tú muchas veces le puedes decir a tu dispatcher, yo quiero mantenerme en esta zona. Pero también tienes que entender que muchas veces el dispatcher, si tú te mantienes en una zona verde, ejemplo, saliste de Chicago, Illinois, para Louisville, Kentucky, si no hay carga en Louisville, Kentucky, tú tienes que esperar o tienes que reubicarte. Y eso es lo que tienes que tener presente. Muchas veces un dispatcher te va a dar 5 o 6 ofertas y tú las vas a rechazar, como hacen los malos dueños operadores. Entonces después se están quejando. No, muchas veces tú tienes que irte un poco más bajo, sacando por supuesto tu CPM, tu costo por milla, te reubicas a una zona. Bueno, estoy en Louisville, Kentucky, donde no ha salido una carga, pero voy ahora otra vez voy para Ohio, voy para Columbus, Ohio, que es una zona muy buena. Perfecto, me estoy yendo a 1.60, a 1.50, porque va a haber zonas donde te van a pagar eso. Principalmente en la zona roja y en algunas zonas amarillas. Te van a querer ofrecer hasta 1.45, 1.50 por milla. Es bastante bajo, pero muchas veces, ¿qué prefieres tú? ¿Irte vacío o irte con algo? Un buen dispatcher, si te mantiene a ti en 1.40, 1.45, cámbialo porque no sirve. Un buen dispatcher te va a pagar poco en una zona amarilla, te va a negociar en una zona roja muy poco, pero a su vez, en la siguiente zona ya hay una buena rentabilidad, ya hay una buena negociación. Eso es un buen dispatcher. Ahora bien, si el dispatcher se queda pegado en 1.40, 1.45, cámbialo porque ahí están sucediendo cosas. ¿Ok? Resumiendo, zona verde, tienes que entender que te vas a mover. Tienes que entender que te vas a reubicar. Muchas veces no vas a tocar con suerte, pero a su vez vas a obtener mayor rentabilidad. Zona amarilla, técnicamente viene siendo una zona verde. Lo que pasa es que es muy extensa y hay puntos de este mapa donde no hay demanda, pero hay puntos donde sí lo hay. Entonces tienes que entender sí, porque sí te vas a reubicar. Zona roja, entra con las botas bien puestas. Entra una tarifa sumamente alta. Tú estás en la potestad de rechazar una carga para Colorado, tú estás en la potestad de rechazar una carga para California. Me retracto con Colorado. Colorado es un estado que no es tan bueno para el negocio del cargo van, pero es muy bueno para el negocio del hotshot y del bus truck. Utah siempre se ha catalogado por ser un estado bastante bajo en cuanto a demanda. Hoy en día Utah está produciendo mucho y ha tenido mayor auge. Tú simplemente tienes que ser estratega. Con este mapa y con estas indicaciones que te estoy dejando en este video te vas a guiar. Pero recuerda, toda la experiencia la vas a obtener mientras tú vayas pasando el tiempo en el negocio, mientras tú vayas conociendo el negocio, mientras tú vayas conociendo las zonas. No seas un dueño operador que simplemente quiso salir del trabajo para manejar y para ir para el punto A o para el punto B. Sea un dueño operador inversionista, sea un dueño operador con aspiración a crecer. Yo en el futuro voy a tener varios camiones, yo en el futuro voy a crecer, voy a tener un warehouse. Y para ello tú tienes que ser estratega. Te quería comentar, dueño operador de bus truck, esta clasificación de zonas que es muy importante para ti. Guíate por los mapas que te estoy dejando y a su vez ten presente que todo negocio requiere una estrategia, todo negocio requiere una inversión. Todo nuevo dueño operador tiene que entender que va a pasar un proceso de novatada y de eso no te va a salvar nadie porque todos pasamos por allí. Pero después que tú tengas una autoridad madura es donde tú empiezas a ver las cosas. Es donde tú vas a trabajar con un señor broker. Y trabajar con un señor broker no es que tú vas a andar en chores y en cholas. No, trabajar con un broker es, tú eres el representante de tu empresa. Tú tienes que tener
una facilidad de comunicación. Tú tienes que ser el gerente de tu empresa, tú tienes que comunicarte vía email, tú tienes que hacer una carta de presentación. Y eso se los explico a las personas cuando vienen a mi curso de dispatcher. De resto, dueño operador, tú tienes que entender que hay un sacrificio. Y este sacrificio es 6 meses. Después de allí, viene la gloria. Siempre y cuando trabajes over the road, siempre y cuando manejes el inglés más de un 35%. Antes de eso, tú necesitas un inglés básico nada más. Pero si tú quieres crecer, después de que madure tu autoridad, prepárate con el inglés. Como le digo a las personas siempre en mi mentoría, prepárate en el inglés. Porque las personas entran al negocio y pasan estos 6 meses pidiéndole a Dios que pase rápido, que madure la autoridad para entrar en Amazon Relay. Resulta que Amazon Relay es muy estricto y por 2 llegadas tarde te pueden sacar, te pasan al grupo C. Amazon te clasifica por grupo A, grupo B y grupo C. Esto va de acuerdo a tu desempeño de puntualidad, hasta que llega un momento que te pueden sacar. Si te sacan, coloquialmente hablando, te quedas sin el chivo y sin el mecate. Lobo, ¿qué hago? Hermano querido, yo te dije que te prepararas con el inglés. No te preocupes, te seguimos poniendo a trabajar con un Ford Dispatcher. Pero estas personas siempre van a estar aquí. Mientras que Pedro Pérez, que le hizo caso al lobo, que fue estratega, está aquí arriba cobrando más dinero por milla. ¿Ok? Espero que este video te haya sido muy útil. Si se me escapó algo, pregúntamelo en los comentarios. De igual manera, voy a seguir actualizando videos de las zonas porque este negocio siempre va cambiando. El próximo video va a ser sobre el negocio del hotshot, de las zonas para trabajar, y posteriormente con el del cargo van actualizado, porque ya existe uno general. Muchas gracias por el apoyo. Recuerda que en mi canal tienes videos muy informativos, muy interesantes y de mucha ayuda como este que te estoy dejando aquí, el cual te va a dar una noción clara de cómo construir tu empresa, siempre y cuando apliques y entiendas el mensaje. Claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque, mucha paciencia. El dinero está en la carretera.